Bueno, ya somos 13. Que entonces no está verbalizada acá como práctica social, pero hubo algunos que lo comentaron, tanto el estudio del nivel secundario como el estudio universitario. Bueno, se cortó la radio ahí. Bueno, digamos, hacemos una ronda si tienen alguna pregunta, duda, inquietud y pasamos el video. Maya, ¿se puede? Sí, perfecto. Bueno, entonces como hicimos antes, ¿alguna duda, inquietud, algo que quieran comentar con respecto a lo que planteamos recién? ¿Vamos directamente al video? ¿Les parece? ¿O se están conectando? Y ya somos. Espera que se termine. Ah, bueno, éramos 20. Éramos 20, sí. Vamos a esperar que se conecten. ¿Alguien quiere comentar algo mientras tanto? El video dura 12 minutos, ¿no, Maya? No me acuerdo. 13 12. minutos 30. Ah, 13:30. Bien. Si quieren, lo empiezo a pasar, porque total ya está en el el Classroom. Digo, si alguno se lo perdiera. Sí, lo dejamos ahí. Está subido, así que lo pueden ver, dale. Más que nada que si te habilita Sí, seguir pasalo recibiendo. así. Está bien. Comentamos y terminamos viendo entrevista, ¿sí? Ese sería el plan. Muy bueno. What's the best way for me to introduce myself? I suppose I should start with my name. Como muchos aquí, yo tengo un nombre que da cuenta del cruce de culturas diferentes. Ana, Kazumi, Stahl. Se oye el eco de otros idiomas que vienen de países lejanos. De hecho, para que esté aquí, varias personas tuvieron que hacer unos cuantos kilómetros. Yo los 8.000 que separan esta ciudad donde vivo, Buenos Aires, de mi lugar de origen en los Estados Unidos. Y mis padres y abuelos, casi 70.000 kilómetros en total, sumando viajes de Japón a Norteamérica, de Alemania a Norteamérica, y todas las vueltas necesarias para que pudieran conocerse allí. Solemos dar sentado que la historia que resume la vida y la identidad de una persona debería narrarse de manera lineal. Pero eso ignoramos el azar, que es tan determinante en nuestras vidas. Como ejemplo, puedo desglosarles mi nombre. No es Ana con una N, como en español, sino con dos, porque es la versión en alemán. Sería normal pensar que me lo pusieron por una abuela valiente, entrañable. Sería la historia lineal, juntando puntos distantes para armar un sentido, para construir una identidad multicultural, multigeneracional. Pero no hubo ninguna abuela llamada así. Mi nombre responde a la necesidad, ya no de tener un nombre con sentido, sino de tener uno que fuera fácil de pronunciar también en el otro lado del mundo, para la parte japonesa de la familia. Anna es más bien un puente, un primer paso fácil para cruzar hacia la otra lengua, la de mi madre. Y esta historia también habla de la identidad. El tema de cómo nuestros nombres y otras palabras y definiciones pueden sufrir cambios cuando entramos en el terreno de otro idioma es un tema que a mí siempre me había despertado curiosidad. Supongo que es por eso que me gusta y me sirve usar otro idioma en lo que yo hago. Soy escritora de ficción
y prefiero elaborar mis narrativas en castellano, un idioma que no tiene raíz en mi familia o en mi crianza. Justamente, como es un idioma que me es ajeno, me pone en contacto con otra manera de pensar. Veo el mundo a través de una lente nueva. Hay una distancia, pero esa distancia justo me permite notar cosas que antes hubiera pasado de largo y ofrece nuevas posibilidades, como por ejemplo la posibilidad de reformular la frustración ante una demora inesperada, que en mi idioma es to kill time, matar el tiempo, por una posibilidad más positiva, la espontaneidad potencialmente creativa que está en la versión en castellano, hacer tiempo, hacer algo con ese rato libre y ya no verlo como tiempo muerto. En mi literatura me gusta explorar esto de los límites en las palabras y las expectativas, las idealizaciones que sostenemos en relación a esa dimensión. Para mi novela Flores de un solo día escribí un personaje que encarna esa problemática. Se llama Aimé Levrier y vive desde los 8 años en Buenos Aires. De lo que pasó antes no recuerda mucho, pero no le importa. Ella hace su vida hacia adelante, construyéndose sobre la base de lo que puede decir y definir a partir de ahora. Hasta un día le llega una carta dirigida a una tal Amy O'Leary y resulta ser ella misma. Es decir, ambos nombres están bien, se refieren a ella, solo en zonas distintas del mundo, en otros idiomas y bajo autoridades diferentes. Ante este enigma, el personaje sale a buscar, a investigar la historia lineal detrás de cada uno de esos nombres, como si eso le fuera a dar alguna realización mayor. Es que ella idealiza esa posibilidad y en eso no ve que lo narrable, lo definible, es solo una parte de la cuestión. Lo curioso es que mientras yo escribía a Aimé, esta figura que representa la creencia exagerada en la capacidad de las palabras, había otro personaje secundario que iba cambiando, creciendo, llamándome cada vez más la atención. Es Hanako. Trabaja con flores, hace ikebana, arreglo floral tradicional en Japón, y no habla. No puede hablar por una lesión cerebral que sufrió de chica, pero también en algún lugar, quizás porque no quiera. Es que no lo necesita. Y eso fue un descubrimiento muy grato para mí. Escribiéndola pude ver cómo ella, sin usar ninguna palabra, vive conectada con las cosas que las palabras pretenden captar y definir. Ella transmite todo lo que percibe, todo lo que le importa a los de su entorno sin decir nada. En sus manos, las cosas pequeñas revelan su gran valor, con una riqueza casi opulenta por cómo ella las experimenta, cómo ella las disfruta, y eso lo comunica. Lavar una manzana y sentir la cáscara y la piel propia unirse bajo el chorro de agua. Cortar la fruta y recibir ese primer aroma pulsante, dulce y ácido a la vez. Hanako ofrece eso. Y lo hace a través del silencio, su silencio, que es expresivo. Y en eso ella exige de los demás otra dimensión de sensibilidad. Es común pensar el silencio como algo que dificulta la comunicación, aunque hoy por hoy se ha escrito más para desmitificar el silencio. Sigue formulado como un opuesto del hablar. Creo que es más complementaria la relación. Las palabras crecen en el silencio, nos revelan en el silencio, que es donde las creamos y donde las procesamos. Es una dinámica dual que siento nos perdemos un poco por exagerar el valor de la palabra.
escribiendo esta dupla de personajes, la Aimee de las palabras y la Hanako del silencio comunicativo, comprobé que de alguna manera están siempre comunicadas. Esta experiencia de escribir me lleva a querer proponerles, hablando aquí hoy, que demos aire a esta época de tanta palabra. Los músicos están más acostumbrados a hacer esto. Con mi marido que toca jazz en el piano, lo charlamos. Él cita a Bill Evans, pianista, compositor, que observó que la nota, aquello que vemos como signo en la partitura, refiere el momento en el que se golpea la cuerda, pero es la parte blanca que le sigue la nota en la partitura, es el silencio después que nos permite escucharla, experimentarla y comprender lo que nos quiere decir. Hay un ejemplo visual que también me gusta para transmitir esto del silencio comunicativo, de una película de Akira Kurosawa, Rapsodia en agosto. Se trata de 2 sobrevivientes de la bomba nuclear. Se las llama hibakusha, palabra nueva que se inventó para intentar captar lo que debió ser eso. Ellas ya ancianas se reúnen todos los años en el día aniversario de la bomba. En la casa de una se sientan, té de por medio, y están ese rato juntas. Los nietos que andan por ahí se confunden. ¿Por qué no hablan? Están horas y no dijeron nada. Pero nosotros, viendo la escena, lo comprendemos. Sentimos cómo ese silencio no es vacío. Ese silencio no es una falta de palabras, está lleno y comunica mucho más claramente que cualquier discurso o explicitación lo que significa seguir vivas después de aquello. Ese silencio, el de la música, el de las experiencias que descubrimos, que rememoramos, está siempre a mano. En mi novela me sorprendí de encontrarla porque en el afán de proseguir con las palabras no la había apreciado al comienzo. Ahora sí, lo tengo presente y los invito a probarlo también. Ahora, hagamos una experiencia de 10 segundos. Ofrecemos un silencio y nos escuchamos el silencio nuestro, entre todos que estamos aquí, en un día como este, con ideas, tantas ideas en el aire. Busquemos el silencio para disfrutar todas esas palabras imposibles de escribir que el mundo nos ofrece. Muchas gracias. ¿Todos de vuelta? Sí, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, si se escuchó bien o más o menos bien. Había ruido, por lo menos en mi caso. Bueno, básicamente lo que plantea el video tiene que ver con lo que veníamos conversando acerca de, sobre todo, de escucha, de la palabra y del silencio, eso que mencionamos antes, ¿no? Como el silencio también es comunicación. Y yo agregaría que en situaciones de intervención el silencio en el campo, sobre todo del trabajo social, se presenta como incómodo. Eso tiene que ver con esa formación de pregunta-respuesta que viene de la década de los 60 y bueno, que no permite una
un desarrollo de entrevista que sea más reflexivo, donde el silencio también forma parte de la entrevista. Pero no sé si quieren comentar algo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me voy a poner la camarita. Ahí está. Que me parece lo siguiente, como con respecto a la cuestión de la escucha, cómo poder tener o cómo desarrollar, ¿no? la facultad, ¿no? de poder silenciar, ¿no? Más allá de un proceso meditativo, ¿no? De una idea, de alguna intención, ¿no? Que pueda de alguna manera también esto, que a su vez el interlocutor, es decir, aquellos a quienes le hacemos las entrevistas, puedan también, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea intercomunicado, ¿no? Porque muchas veces sucede que algo que decía Roberto Art, ¿no? Como la comunicación del latero, ¿no? Dar la lata, ¿no? Dar la lata significaba, ¿no? Estar hablando, la cháchara, ¿no? La cháchara, la cháchara, la cháchara. Y me parece que sucede eso con las preguntas y las respuestas, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer alguna intervención desde ese lugar en el que se dio el ejemplo en el video, ¿no? Y en el que acabas de mencionar vos, ¿no? Con respecto al silencio, ¿no? A fijar el cuerpo, la escucha. Es todo un desafío, ¿no? Porque tampoco se nos dan muchas herramientas en ese sentido de la cuestión del cuerpo, la cuestión no más, si bien hay materias, ¿no? Grupos, cómo trabajar esas experiencias, ¿no? Esa como la inquietud en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que básicamente lo primero es reconocer la existencia de todas estas cuestiones y a partir de ahí empezar a trabajarlas. Incluso el tema del silencio me parece que en la medida que uno lo reconoce como tema importante, se habilita para que no lo incomode, por ejemplo. Cuando uno rompe con un paradigma, por decirlo de alguna manera, más ligado a una perspectiva, yo diría, cercana a la sociología más que al trabajo social, que es una avidez por conocer y sistematizar lo que estoy conociendo. La intervención nosotros pensamos que es un proceso mucho más complejo y que por eso requiere de palabras y también requiere de silencios, es entrenarse en esa cuestión. Y, y mejorar la capacidad de escucha creo que tiene que ver con cómo uno encara las prácticas, digamos. Es decir, sabiendo, si yo empiezo a darme cuenta de que es importante escuchar, voy a mejorar mi capacidad de escucha. Si es más importante la respuesta que lo que rodea a la respuesta, eh, no me va a interesar mucho la capacidad de escucha. O sea que, es decir, opto por un marco teórico u opto por otro marco teórico. Creo que pasa un poco por ahí, por reconocerlo y bueno, si a uno le interesa trabajar por ese lado, ajustarlo. Yo te digo, como experiencia personal, a mí me ha sido mucho más útil trabajar desde una perspectiva vinculada con la escucha que trabajar con una perspectiva pregunta y respuesta. Incluso creo, me animo a decir que una profesión trabaja en esa perspectiva, una técnica trabaja pregunta y respuesta. Es decir, te pregunta y respuesta y a partir de ahí saco una conclusión y ya está, que pase el que sigue. Y en 15 minutos terminaste. El problema es que las instituciones también están formateadas para el modelo más duro y no para este modelo, y uno puede recibir presiones institucionales en función de por qué estuviste tanto tiempo haciendo una entrevista.
Pero bueno, eso se maneja y también se pelea. Pero creo que es una cuestión de, en principio, reconocer el tema. Muchas veces lo tenemos ahí, hay un montón de cosas que tenemos enfrente y no las visibilizamos, no las reconocemos. Así que por ahí creo que es posible. Y es posible darle valor al silencio, en clave de intervención. Hasta ahí llegaría. Así que te agradezco la pregunta. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, nos quedan unos 15 minutos. Yo había dicho hablar de entrevista, pero me olvidé que otro elemento que habíamos mencionado al principio, que era la palabra, la escucha, el silencio, la mirada, se articula fuertemente con el registro. Entonces, me gustaría compartir una presentación vinculada con la noción de registro, que entendemos cuando hablamos de escritura, de registro, y después nos quedaría como una especie de cierre de todo esto, de cómo abordamos el tema entrevista. Con eso empezaríamos el sábado que viene. Si les parece, vamos por ahí. Entonces ahora hablaría un poco de escritura, escritura en clave de intervención, no de escritura, llamémosle, libre o ensayística, cuando uno está trabajando en función de algún tema vinculado con lo social o vinculado con lo que uno hace o con la ficción. Hablamos de registro en trabajo social. Y acá aparece algo que tiene que ver con la intervención de recién. Yo diría que hay dos formas de registro, básicamente hablando, y tienen que ver con la forma y se reflejan en la forma de escritura. Lo dijimos la semana pasada. Escribo en tercera persona o escribo en primera persona. Registro en primera persona o registro en tercera persona. La tercera persona es, vuelvo a decir, tiene mucho que ver, en mi opinión, con una visión más sociológica. Tiene que ver con una idea de neutralidad que hace que objetivamente describa una situación y que objetivamente llegue a una conclusión. Eso va a marcar no solamente una forma de escritura, porque para llegar a esa forma de escritura tengo que tener una palabra, una mirada, una escucha y un tipo de entrevista. Entonces, podemos hablar de un registro más relacionado con el estructural funcionalismo, que ahí es donde aparece, en ese contexto de la década de los 60 es donde aparece, que tiene que ver con lo que todavía hoy, en el 2020, nos siguen demandando las instituciones, es decir, el famoso informe social que tiene la estructura de nombre, edad, ocupación, cobertura social, estructura del grupo familiar, educación, salud, vivienda, aspectos económicos y evaluación diagnóstica. La pregunta es, ¿para qué preguntamos? La primera pregunta que yo me haría es, ¿para qué se pregunta todo eso? ¿Y qué sentido tiene en este contexto del 2020? Y en el contexto de 1990 también, es decir, esto tiene que ver con la década de los 60, tiene que ver con la existencia de poblaciones fuertemente homogéneas, y lo que trae, digamos, el ingreso del neoliberalismo a nivel mundial es una gran heterogeneidad. Es decir, que yo tenga trabajo no significa que tenga trabajo simple. Que tenga trabajo no significa que sea estable en el sentido de cómo lo estoy percibiendo. Que tenga trabajo no significa que voy a tener incluso siempre los mismos ingresos, para seguir hablando de estabilidad. Esa estructura básica que todavía atraviesa los informes sociales, si la analizamos, es digamos, un intento de entrecruzamiento de indicadores y variables, donde si la familia, por ejemplo, es una variable, los indicadores son los integrantes de cada familia, la edad que tienen, si tienen estudios
primarios, secundarios, si están en la primaria, qué nivel de la primaria están, si la edad que tienen corresponde con el nivel de ubicación en la escolaridad, es correcto o no correcto. Y de ahí, bueno, se clasifica y se busca es decir, es una búsqueda de disfuncionalidades para ser corregidas a través de acciones interventivas que ya estaban como preformadas o preplanificadas. Esa modalidad de registro creo que bueno, se cae a partir de una fuerte crisis que aparece en las ciencias sociales, a partir de que hay fuertes cambios a nivel mundial, y empieza a haber, digamos, una fuerte mirada a lo microsocial. Aparece, digamos, la disputa entre los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos en investigación, y reaparece, porque es más antiguo que esto, el método etnográfico que empieza a buscar significados. Eso obviamente empieza a dialogar con la intervención, y en ese sentido la intervención empieza a preguntarse otras cosas. Es decir, empiezan a aparecer otras preguntas en el registro, o sea, otras preguntas que van a generar otro tipo de registro. Es más, incluso uno, si mira los registros actuales, se puede encontrar con estructuras mixtas. Es decir, parte de la estructura tiene que ver con lo que yo dije recién: edad, ocupación, sexo, comunidad social, estructura del grupo familiar, vivienda, etc. Y parte de ese registro tiene que ver con datos, llamémosle, más de búsqueda de significados. Y en ese sentido creo que esa lista de búsqueda de significados se fue ampliando a través del tiempo, y hoy empezamos a registrar de otra manera en función de lo que veníamos conversando antes. Es decir, si yo tengo una escucha que incorpora el silencio como se comentaba recién, o los silencios, como se comentaba recién, o una escucha que trata de trabajar con la comprensión y la explicación y la búsqueda de significados, evidentemente que mi registro va a tener que ver con eso que escuché, observé, miré, con eso que escuché, miré, y ese juego de palabras y silencios que estuvimos trabajando esta mañana, incluso con el video. Y eso va a repercutir en mi manera de escribir. Incluso, posiblemente me anime también a escribir hasta una parte del informe en primera persona y otra parte del informe en tercera persona. Creo que estamos en ese contexto de registros que lo podríamos llamar mixtos. Pero, digamos, las circunstancias actuales, digamos, que tienen que ver con el propio crecimiento del campo del trabajo social en nuestro país, y también cuestiones legales, por ejemplo, hacen que ante una internación en salud mental, si seguimos la ley de salud mental y esa internación tiene características de interdisciplinaria, es como indica la ley de salud mental, no sé si conocen, pero según la ley de salud mental no alcanza con la firma solamente de un psiquiatra o de dos psiquiatras, sino que tiene que haber dos, o según como se interprete la ley, 3 firmas de 3 disciplinas distintas para justificar una internación. Muchas veces esas firmas son de trabajadores sociales. Entonces, lo puedo decir por experiencia personal. Y en ese sentido, cuando uno firma una internación, tiene que justificar por qué está internando. Entonces tiene que haber, digamos, hay un mayor involucramiento, por decirlo de alguna manera, social, porque uno tiene que justificar, como dije recién, frente a la ley, porque esto después va a ser visto por el cuerpo de abogados, por qué una persona se internó y qué elementos sociales justifican esa internación. Lo que implica una revisión del marco teórico conceptual, y no el uso de categorías de otra disciplina como, qué sé yo, delirio, psicosis, o peligro para sí, para terceros, que sería como una conclusión más vinculada a la psiquiatría. Entonces creo que, bueno,
todos estos cambios que son contextuales también dialogan o se intrometen en la cuestión del registro. Entonces, si uno piensa en un registro que ya no está tan marcado por ese estructural funcionalismo y esta sumatoria y cruce de indicadores y variables, se va a encontrar con un registro que tiene que ver con una idea de biografía. Generalmente aparece mucho la idea de la biografía, es decir, los significativos en la historia de vida de la persona. Ojalá tengamos tiempo de profundizar un poco el concepto de biografía. La trayectoria institucional de la persona y algunos conceptos que, bueno, uno que lo comparto ahora, que nos va a servir para un ejercicio que vamos a proponer, que es el concepto de ruptura biográfica. Es decir, ruptura biográfica significa rápidamente que en la biografía de una persona aparece determinado evento significativo que hace que la vida de esa persona cambie. Y eso necesitamos una escucha activa, necesitamos una forma de escuchar, una forma de entrevistar, una forma de usar la palabra, incluso una forma de mirada. No sé si me explico, pero lo digo rápidamente, en función de que nos quedan pocos minutos. La ruptura biográfica significa, de una manera sencilla, una persona, por ejemplo, le comunica, en este momento le dicen, bueno, a partir de ahora usted se tiene que dializar. Y entonces ahí se produce una ruptura biográfica, es decir, la vida cotidiana de esta persona cambia de una manera abrupta. Ya no puede estructurar su cotidianidad como la estructuraba antes. Cambia su manera de, sus formas alimentarias, sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, tiene que tener un espacio para dializarse, va a tener que tomar una serie de medicamentos, etc. Es decir, la vida de esta persona no es la misma que tenía y se produce una ruptura, como un punto de giro, como un cambio en el guión de la historia de vida de esa persona. O una internación psiquiátrica, o una internación en digamos, en un instituto de menores, o el encarcelamiento, o un accidente. Es decir, tenemos siempre en las historias de vida, o en las biografías, mejor dicho, aparece este tipo de rupturas. Entonces, este tipo de rupturas nos hablan un poco, nos muestran un poco qué cambió en la circunstancia, y ese qué cambió en la circunstancia de esa persona es lo que muchas veces construye la demanda de intervención. Entonces, el acceso a eso no es a partir de una encuesta, o a partir de si tiene cobertura social o no tiene cobertura social, o cómo está conformado el grupo familiar. El acceso a eso tiene que ver con hacer historias, por decirlo de alguna manera. Entender que la entrevista tiene que ver con una forma, que es una forma de narrativa, además de ser una forma de comunicación y una forma de relación. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tomaríamos como elementos el concepto de biografía, de trayectoria, de ruptura biográfica, cómo los imaginarios sociales construyen la perspectiva que la persona tiene del problema, cómo hay una construcción de subjetividad a partir de lo que se está padeciendo o lo que se está presentando como problema, cómo lo que está ocurriendo repercute en la autonomía de la persona, es decir, hasta dónde lo que está ocurriendo hace que esta persona tenga menos libertad que otra persona. Digamos, para no cansar mucho. Incluso también aparecerían otras miradas vinculadas con la idea de exclusión social, con la idea de trama social que rodea a la persona, con la idea de lazo social, con la idea de grupo de referencia, grupo de pertenencia, incluso un concepto bastante importante que es el concepto de vulnerabilidad social. Es decir, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad porque determinadas circunstancias históricos-sociales le hicieron vulnerable. Una persona que está en situación de padece vulnerabilidad social, y hay una responsabilidad social frente a esa persona.
Entonces, en ese sentido tendríamos un elemento a construir que tiene que ver con una historia uso la palabra de vuelta, de construcción de vulnerabilidad social. No sé si soy claro, pero bueno, la idea es pensar que la forma en la cual estoy escribiendo, cuando estoy ejerciendo, cuando estoy llevando adelante mi práctica como trabajador social, cuando estoy haciendo intervención en lo social, marca el marco conceptual en el cual me estoy apoyando, el tipo de entrevista que utilicé, cómo trabajé con la mirada, cómo trabajé con la palabra y cómo trabajé con la escucha. O sea, ¿dónde se refleja todo lo que estuvimos conversando hoy, incluso los silencios, que tiene que ver con el video que vimos? ¿En dónde se expresa todo eso? ¿Dónde se puede visibilizar claramente? Yo creo que el mejor punto es el registro, y creo que es interesante empezar a pensar y empezar a trabajar con formas de registro que vayan más a la primera persona que a la tercera persona, porque implican un nivel de involucramiento mucho mayor que si objetivizo. Incluso un viejo artículo que escribimos planteábamos que hay una perspectiva muy positivista cuando objetivo la situación. Es decir, cuando me involucro, estoy más, ¿cómo decirlo? Más empapado de la circunstancia y estoy opinando, fundamentalmente. Una técnica describe, una profesión opina. Entonces, y opina, firma y sella, como pasa en una historia clínica, por ejemplo. Veo que queda menos de un minuto, así que no tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas. Así que bueno, si quieren, tenemos un trabajo para hacer a partir de un video. Eso después se los pasamos. Nos vemos Ya todo está que todo viene en el y empezamos. Classroom. Ok. La consigna está Ya está todo allá, en el los dos Classroom. videos están también allá. Uno es el que vimos ahora y otro es una entrevista a César González.